Estamos conectados ahora desde España con Su Alteza Real Ana de Orleans, princesa de Francia, de Orleans, duquesa viuda de Calabria y de Caserta. Ella, tengo entendido, reside en España desde 1965. Contrajo matrimonio con Su Alteza Real Don Carlos de Borbón, duque de Calabria e infante de España, ya fallecido, y es descendiente de 5 generaciones de personas que pintan. Artistas. No solo pintan, tengo entendido, sino vinculados con el arte en general, ¿no? Todos artistas. Bueno, y ella misma es acuarelista. Muchas gracias, doña Ana, por aceptar esta entrevista. Encantado. Nada, don Carlos, feliz de hablar y de estar en directo con Perú, un país que no conozco, pero cuya cultura conozco bien, es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, a usted, como dijimos en la presentación, le viene de ancestro no solamente el linaje, sino también el interés por el arte y la cultura. Sí, el linaje existe y no se borra, pero lo que nos ha interesado siempre mucho en nuestra familia es la cultura y el interés enorme por lo que nos rodeaba y por otras personas, y no estábamos nada centrados en nosotros. Y dado eso, pues mis hermanos y yo hemos recibido una educación muy diversa, un abanico de cultura general. Personalmente, lo digo, porque está claro, no tengo ningún examen, pero cultura algo. Bueno, justo sobre eso es la siguiente pregunta. ¿Cómo se fue formando en la pintura? O en la acuarela concretamente. ¿Cómo me fui formando? Primero hemos viajado por muchos lados del mundo, y no voy a decir cómo y cuándo, pero a veces íbamos a colegios, pero otra vez éramos tan numerosos que también teníamos en casa la propia clases o colegios, y después nuestros padres nos llevaban, además, siempre muchísimo, visitábamos muchos museos, nos insistían en hacernos conocer sitios curiosos, nos llevaban a muchas fábricas para aprender cómo se hacía el tabaco, cómo se hacía el chocolate. Eso también es un libro abierto de cultura. Ahí conocíamos a otras personas, hablábamos con los fabricantes, y eso te abre a muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a la pintura, es francamente los museos, muchos museos, muchos en todos los países, y empecé a visitar el Prado a los 5 años con mis padres. Después en casa pintaba todo el mundo, casi todo, menos mi madre y mi padre. Ellos dos nunca les he visto ni con un lápiz ni con un pincel. Han escrito mucho, escribían mucho, tienen muchos libros reconocidos están allí en las bibliotecas, son escritores, pero mi abuela, muchas tías mías, mis hermanos mayores pintaban muy bien. Entonces, claro, ves a todos los hermanos con un pincel, con un papel, y había horas especial realmente con profesores muy buenos para aprender a pintar. Y eso te obliga a ver, a pintar. Te ponían delante de un jarrón o delante de un paisaje, y eso te incite, ¿no? Muy bien. ¿Su infancia fue en Francia o en España? Perdone, ¿se puede poner más alto? ¿Cómo dice? ¿Su infancia transcurrió en España o en Francia? Pues en Francia absolutamente no, porque por desgracia no ha sido una desgracia, era así. Mi padre
por ser el conde de París, era un exiliado, no tenía derecho a vivir en Francia. Yo solo volví a Francia cuando se abrogó la ley de exilio, que yo solo tenía 15 años. Pues conozco bien Francia, hablábamos siempre francés, era siempre cultura francesa en casa, pero hemos vivido por muchos países del mundo: Bélgica, Brasil, Marruecos francés, Marruecos español, España, Portugal, y nos mandaban además a Inglaterra. Yo chapurreo el inglés porque lo aprendí muy mal, pero y también a casas de muchos parientes que tenemos en Centro Europa. Entonces, he viajado mucho, es una suerte. No países lejanos, bueno, Brasil es lejano, pero en Europa mucho. Y entonces eso también te abre a la cultura, te obliga a ver y empaparte de muchas culturas, es maravilloso. Bueno, entre las cosas que usted decía, mencionó que ha visitado muchos museos. Sí, Esto es un aprendizaje muy importante porque una cosa es ver las pinturas o los cuadros sí, en un libro, y una experiencia completamente distinta es verlos los originales, ¿no es cierto? claro, es igual que un concierto en un CD, por muy bueno que sea, o ir a una sala de concierto. Y es la diferencia, aunque una cosa y otra te enseña y lo captas, ¿no? Muy bien. ¿Desde, Dígame. desde cuándo se dedicó usted ya más formalmente a la acuarela? ¿Y por qué decidió por la acuarela y no por otras formas de expresión como por ejemplo el óleo o el acrílico? Bueno, me enseñaron el óleo, el pastel, que ensucia mucho, hice pastel también, pero siempre me ha gustado la acuarela porque he viajado mucho y encontraba desde muy joven, tenía siempre un cuadernito pequeño de acuarela y una cajita minúscula, y se podía hacer 4 pinceladas de un paisaje o lo que sea, y lo encontraba como difícil. Después, poco a poco, he descubierto la magia del agua. El agua es un transmisor de muchas cosas, y cómo se mezcla el color al agua transparente, y cómo de una transparencia se puede dar color. Es extraordinario el agua porque transmite mucha fuerza. De todas maneras, el agua misma, las fuentes, los ríos, el mar, es una fuente de energía enorme, ¿no? Y entonces hay que descubrir la dosis que hay que dar de agua o de pigmento, y no que no se te escape el agua, y que el agua retenga el pigmento que tú quieras, no demasiado ni demasiado poco, ¿no? Y es muy divertido. Y la otra cosa también que me gusta de la acuarela es que um, casi no se dibuja. Yo voy directamente con el agua y el color. A no bocetea. No, casi nada. Me divierte Bueno, empezar ya con el agua encima del papel, que el papel se impregne de o no de agua, en seco o con esponja o lo que sea. porque los, Y además, que es comodísimo. Por ejemplo, mi esposo cazaba mucho, entonces había muchos viajes en la gran naturaleza, que es precioso, ¿no? En España muchas veces también me fui a México con él, y ahí mismo, entonces con una cajita de acuarela pintas cosas maravillosas, o sea, toda muy deprisa. Después lo volví a recoger en casa y hacía otra, o me inspiraba ese primer esbozo. justo esto le quería comentar. Muchos acuarelistas dicen que la acuarela tiene esta dificultad, digamos, ¿no? Que no permite corrección. O sea, es solo un trazo y así tiene que quedar. Es muy Bueno, difícil. vamos a ver, todo el mundo dice eso,
y lo saco. Evidentemente no puedes hacer un borrón tremendo, sí, no. Pero si eres astuto, si tienes un poco de tablas, sabes corregir tu acuarela, la sabes corregir y lo camuflas. Muchas veces la gente no ve el camuflaje que he hecho, otros sí, otros muy eruditos ven muy bien mis borrones. ¿Cuándo pero en el fondo, ¿qué más da? No, ¿qué más da? Pero estás empapada en un paisaje, en un papel y empiezas, y entonces es como una escultura también, tienes que trabajar el papel, el pincel, el agua, el pigmento. Tengo entendido que usted tiene más de alrededor de 25 exposiciones entre individuales Pues y colectivas? no las tengo contadas, pero seguramente le mandaré el currículum. Sí lo he visto, por eso que Lo le he decía que visto. tiene más de Y yo 25. en números soy malísima, ¿eh? Hacia mismo para mí. Así que sé que empecé sobre el 99, creo, ¿no? Algo así, Sobre lo el verá 99, sí. escrito. Y Bueno, y a entonces partir, son exposiciones que he hecho mayormente aquí en España, que ya empecé a hacerlo cuando, pues mira, cuando uno es un poco adulto y ya tenía más tiempo libre, etcétera. Entonces pude lanzarme a hacer exposiciones. ¿y cuál es su fuente de inspiración? Usted de alguna manera ya lo ha dicho, los viajes, la, Sí, los viajes y muchos sentimientos. Es que creo que veo las cosas como todo el mundo, no soy la única. Ves las cosas con sentimiento, ves las cosas porque te gustan o te rechazan o tienes miedo o un sentimiento y quieres representar esta cosa que te sale del alma o de la cabeza, de un pensamiento. Y entonces eso es la inspiración, yo creo, para todo pintor, ¿no? No solo para escritores, músicos, es que uno quiere expresar una cosa que tiene uno muy fuerte en un momento dado dentro de sí, dentro del alma, del cerebro, ¿no? algunos artistas siempre vinculan su trabajo artístico con otras artes. Quiero decir, algunos, por ejemplo, escritores vinculan su trabajo con la música o con la pintura. Lo mismo pasa con pintores que mientras pintan están escuchando música o se inspiran en algo que han escuchado, que han visto, o se inspiran en una historia literaria, ¿no es cierto? ¿Ocurre también eso con Yo, usted? hay muchas acuarelas que he pintado porque estaba escuchando ciertas músicas y realmente sale de la música la forma o la fuerza de esta acuarela, especialmente muchas flores, los lirios, me encanta pintar los lirios con música. Primero que los lirios tienen formas así voluptuosas, muy redondas o muy extraordinarias como la música, ¿no? Que de volúmenes, ¿no? Y me encanta. La música sí, pero es la música al mismo tiempo que el tema y que me inspiran en ese momento y que hace que sale algo. Y a mí es lo que me gusta pintar porque es un gusto enorme para mí. Después que los demás juzguen y pongan la nota, bien, malo, eso, no me importa, porque la pintura no la hago realmente por mí misma. Después hay una segunda parte de esa pintura que siempre quiero, si hago una exposición, siempre quiero que sirva, que sea una pintura altruista, es decir, que todas mis exposiciones en general, el beneficio va en gran parte o totalmente a veces para una ONG
una institución religiosa, una ayuda a alguien o a algo o un tema. Porque para mí el gusto es pintar, no es lo que después se cobra. Claro que sí. Muy bien, usted le dedica todos los días, se dedica todos los días a pintar, ¿cuántas horas al día? Me encantaría dedicar todos los días 4 horas, pero no puedo porque tengo otras ocupaciones y creo que tengo que dedicarme antes, pues desde que me casé en el 65, pues me dediqué a la familia y me gustaba tanto la pintura como leer, como escribir o lo que sea, que siempre dije, no, hasta que mi último hijo no tenga 11 años, no sé por qué puse esta edad, bueno, porque un niño a los 11 años puede volver casi solo del colegio, ¿no? Pero hasta entonces no toqué, desde el 65 hasta los 11 años de Victoria, mi hija pequeña, no toqué un pincel ni nada porque quería dedicarme enteramente a mi familia. Y lo hice así. Entonces ya después, la última con 11, la mayor con casi 20, pues ya pude empezar a volver a pintar. Y ahora dedico lo más posible, y es más bien por rachas, porque depende del sitio donde estoy. Si estoy pintando, si estoy viajando o que toda mi familia está alrededor, pues me ocupo de ellos, es un placer estar con ellos y no quiero perder un minuto de ese placer familiar, ¿no? Pero otras veces tengo temporadas largas y puedo, le diré una cosa, que la pandemia que nos encerró a mí con mi hija Cristina y su familia en el campo, encerrados 4 meses, de verdad. Pues estaba en el campo, tenía mis pinceles ahí, pinté muchísimo. Fue una gran oportunidad, ¿no? Y después también, cuando tengo un rato largo, pues en verano tengo más tiempo, pero en invierno dedico casi, consigo hacer más o menos una acuarela cada 15 días. Hay quienes dicen además que la pintura, como todas las artes, están vinculadas con las emociones, ¿no es cierto? Sí. Hay quienes prefieren hacerlo con una emoción vinculada con la felicidad, con la belleza, y hay quienes prefieren hacerlo con las emociones vinculadas más fuertes, ¿no es cierto? Sí, a lo negativo. El miedo, el terror, Tengo etcétera. algunas de tristeza, de miedo, tengo algunas acuarelas, ¿no? De momentos tristes o dramáticos, pero en general cambio hasta lo dramático y la tristeza, consigo darle un vuelco hacia lo positivo. ¿Sabes? Que es una norma de vida, tengo entendido. Sí, porque sí. Voy a hablar un momento de mi madre. Mi madre ha escrito varios libros y uno de ellos, el título es precioso, es en francés Tout mes bonheur, pero que quiere decir, traducir es un juego de palabras en francés y se puede escribir como todo me es felicidad o todo es o todo mis felicidades. Y entonces mi madre era una persona maravillosa y tan alegre, y justamente para mí también todo me es felicidad. Acabo sacando felicidad de todo. Muy bien. ¿Usted tiene el taller en su casa o tiene un taller aparte? Tengo un cuarto que ha cambiado mucho a lo largo de mi vida, porque según la cantidad de hijos que vivían aquí en casa, con nosotros, o según estaba aquí o allá. Y entonces la pintura es acuarela. La acuarela es maravillosa porque
por ejemplo, cuando íbamos de viaje con mi esposo y yo, pues en el campo me sentaba en el suelo, cojo mi cuaderno, una botella de agua llena de agua y un vasito y tiro el agua en el campo, decía mi esposo, y como sacudía así los pinceles le llenaba sus botas de pintura, pero que era acuarela, no era grave. Y yo pinto muchas veces, me cojo el coche y detrás el boot, la parte de atrás de las maletas la abro, me voy lejos en el campo, en una ciudad y me instalo ahí detrás. Se puede pintar la acuarela en cualquier rincón, pero tengo un cuarto en donde guardo mis acuarelas, los pinceles en grande, o en donde ahí cuelgo cosas. Sí, se ven, son visibles. Un cuarto, pero la otra parte del cuarto es el ordenador y las cosas serias. Lo he dividido en dos. Bueno, y ahora que estuvo hablando de la pandemia, me parece que eso ha permitido que usted abra una página web que está dedicada a exhibir sus obras, ¿no es cierto? Bueno, eso empecé antes, pero quizás se enriqueció ahí más a causa de que produje más obras, ¿no? Pero la pandemia, bueno, fue un momento que todo el mundo ha vivido de maneras distintas. Yo no sé, yo creo que para mí siguió la vida, ¿no? No vamos a hablar de la pandemia, ¿no? Es verdad. Ahora, usted cuando trabaja, algunos artistas trabajan, como se dice, por series. Hay una serie completamente dedicada al campo, a una ciudad o a un lugar que ha visitado, o trabajan de manera más libre, digamos, ¿no? ¿Cómo es su estilo de trabajo? ¿Cómo? ¿En mi estilo? Sí. Si trabaja, digamos, por series de pintura o por series de acuarelas, o sea, por temas. No. Soy muy desordenada en eso. Muy desordenada. Trabajo según la inspiración y como me sale. Puede ser momentos pinto ciudades, paisajes lejanos. Por ejemplo, en carretera. También un país que me ha inspirado mucho, por ejemplo, fue Japón. Tuve la suerte de ir 3 veces a Japón. No es que pintara ahí mismo, pero a veces saco fotos y entonces tengo la impresión de lo que he visto y ya lo pongo en casa. Y ahí había muchas ciudades, muchos monumentos. En México también, mucho paisaje muchos paisajes extraordinarios. Y aquí en España me encantan los colores, mucho. Y entonces hago muchas flores, paisajes de flores. Algunos retratos he hecho para divertirme a hacerlos. Pero no es más difícil. Claro. ¿Y retratos a sus familiares o a otras personas? No, me gusta mucho inventar personajes. Se llaman retratos, que son casi todos, salgo de un personaje quizás físico real, verdadero, y de ahí me sale otro personaje. Y muy son bien. En general caras, me encantan las caras porque también es el pensamiento, es la reflexión, es el sentimiento. Yo estuve viendo algunos de sus trabajos, no todos obviamente, pero algunos de los trabajos que están en su página web, y encuentro ahí un tema que tiene que ver con la melancolía. ¿Hay algo de eso? Bueno, lo puede llamar melancolía, sí, muy bien, de acuerdo. Y también el romanticismo, Eso, melancolía, sí. Yo lo sé, nunca, bueno, puede que sí, que sea melancólica. No me veía así, pero los otros te ven así, pues muy bien. Lo acepto.
Última pregunta, justo tiene que ver con esto, ¿no? Con los comentarios que usted ha recibido acerca de su trabajo. Yo sé que usted tiene obra en varios museos, en varias colecciones privadas, hay una lista muy larga de instituciones que tienen sus obras, pero usted debe haber recibido críticas, comentarios sobre su obra. ¿Cuáles son los comentarios que más frecuentemente ha recibido sobre su obra? Pues la verdad, mire, siempre me extraña, número uno, me extraña que la gente acepte mi obra tal como es y la aprecie, porque yo no digo, la pincelada no es como una palabra, pero mucha gente la aprecia y siempre digo qué suerte para mí, pero no me acepto todos los comentarios que se me hagan. Eso creo que es siempre constructivo. Con melancolía, pues mire, es uno nuevo. Muy bien. Otros dicen, no, pero no me atardo mucho a escuchar lo que dicen de mí o de mi pintura. Que los demás, como usted, una persona, un periodista, pues si analiza, pues tendrá usted su opinión y me parece fenomenal. Acepto las opiniones y las críticas, primero, que son muy constructivas para mí, siempre. Le agradezco mucho, doña Ana, por aceptar esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Nada, pues muchísimas gracias, me ha encantado esta conversación, porque una de las cosas que más me gusta es conversar. Y millones de gracias y que todo le vaya bien y que tenga un buen verano. Muchas gracias. Muchas gracias también, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Hemos conversado con la princesa Ana de Orleans, acuarelista, y además quienes quieran ver sus trabajos lo pueden encontrar en la página web que lleva su nombre, donde están colgados, vamos a decir, muchos de sus trabajos. Muchas gracias nuevamente.